El precio de XRP podría caer otro 40%, ya que los aranceles del 25% del presidente Trump y las posibilidades de reducción de tasas disminuyen y asustan a los operadores de riesgo. Si el precio de XRP cayera un 40% desde este momento, estaríamos hablando de ver, aunque sea un spike en algún momento puntual y determinado, hasta el 1,25 centavos de dólar por XRP. Cosa que asustaría un poco hasta el holder más viejo de esta criptomoneda. ¿Pero por qué? Todo viene dado por los aranceles que el 2 de abril Trump va a poner a prácticamente todas las industrias en más de unos 25 países alrededor del mundo. Y esto muy rápidamente quiero que se entienda. Actualmente había muchos países que tenían aranceles a productos estadounidenses del 10% o más, mientras que Estados Unidos tenía aranceles a esos países y esos mismos productos del 2% aproximadamente. Entonces, obviamente, no estaban jugando en condiciones iguales, ya que Estados Unidos de alguna forma estaba incentivando a que dentro de su país se consumieran estos productos, mientras que, por ejemplo, Europa estaba desincentivando a que se consumieran productos norteamericanos e incentivando a que se consumieran productos ya bien sean europeos o ya bien sean de otras naciones u otras jurisdicciones. Y lo que quiere precisamente Trump es cambiar esto de forma radical, porque actualmente está empezando a subir los aranceles para que en Estados Unidos se incentive que se consuman productos norteamericanos, sea del producto que sea, y luego intentar con las negociaciones que vendrán a posteriori conseguir que estas naciones bajen sus aranceles a ese 2% o a la cantidad que sea que negocien, pero que sea recíproca tanto en un país como en otro, y de esta forma se empiece a incentivar que se consuman productos norteamericanos en otros países fuera de Norteamérica. Y a esto sumado que está poniendo condiciones muy favorables para todas las empresas que vayan y monten su sede en Estados Unidos, así generando también más impuestos, más empleo y favoreciendo la economía. Y conseguir esto no va a ser sencillo, va a ser un camino bastante rocoso, un camino que, como estamos viendo las últimas semanas o meses, desestabiliza prácticamente toda la economía y sobre todo le afecta muy de lleno a las bolsas, ya que genera incertidumbre, pero al final, una vez lo haya conseguido, tarde el tiempo que tarde, será una de las mayores explosiones cámbricas para todas las bolsas, como ahora veremos, y sobre todo afectará muchísimo a las criptomonedas, ya que los precios de estas son muy sensibles tanto para bajar como para subir. Y eso es justo lo que estamos viviendo ahora mismo, ya que uno de los puntos también que busca Donald Trump en este momento, porque recordemos que su objetivo principal es reducir los gastos y reducir la deuda de Estados Unidos. De reducir los gastos se encarga, entre comillas, Elon Musk con su departamento del Dodge, junto con el secretario del Tesoro, el secretario del Comercio y una larga lista de personas, las cuales, por cierto, son pro criptomonedas y pro tecnología blockchain. Pero de reducir lo que sería la deuda de Estados Unidos empieza por reducir los intereses de la deuda de Estados Unidos, y lo que pretende Donald Trump es forzar a Jerome Powell a reducir mucho más las tasas y los tipos de interés para que la economía de Estados Unidos se vea mucho más oxigenada. Y claro, esto nos lleva a puntos en los que parece que directamente estamos prácticamente entrando en una recesión. Es oficialmente la semana de los aranceles recíprocos. El presidente Trump ha declarado el miércoles como el día de la liberación, con aranceles de más del 20% para más de 25 países. Los aranceles estadounidenses afectarán importaciones por valor de 1,5 billones de dólares para finales de abril. El presidente Trump lleva semanas hablando de este miércoles 2 de abril. Es un día que ha llamado el día de la liberación, en el que se impondrán nuevos aranceles generalizados. Hemos sido muy amables con muchos países durante mucho tiempo, pero yo lo llamo el Día de la Liberación. El 2 de abril es el Día de la Liberación. Hoy, como saben, tomamos una medida respecto a Venezuela, seguro que lo habrán escuchado, y eso será bastante importante. En los próximos días vamos a anunciar nuevos aranceles relacionados con el sector automotriz, los coches y más adelante también con la madera. Creemos que el 2 de abril será la mayor escalada de la guerra comercial hasta la fecha. Los mercados se enfrentarán a una semana muy agitada, que es lo que vamos a ver y a vivir con los precios de nuestras criptomonedas a continuación, que de hecho la parte final de este vídeo explicaré en cómo voy a afrontar yo todo lo que va a ocurrir a continuación y sobre todo cómo podemos, entre comillas, también aprovechar esas futuribles oportunidades que podríamos llegar a tener en los precios. Para ser claro, este es el día en el que el presidente Trump anuncia aranceles recíprocos. Se trata de nuevos aranceles que se sumarán a los ya existentes anunciados. Si bien los mercados lo consideran un día en el que la incertidumbre se disparará, creemos que ocurrirá exactamente lo contrario.
tiene sentido. Actualmente hay una incertidumbre bestial que engloba todos los mercados financieros, pero en especial de las criptomonedas. Y es verdad que tanto para bien como para mal, cuando todo el mundo espera una cosa determinada, siempre ocurre lo contrario. Veremos a ver si esta vez continúa siendo lo mismo y al final incluso hasta acaban disparándose los precios y acaba siendo una semana genial y de punto de inflexión. Ojalá, estaría realmente bien que eso ocurriera. Los aranceles vigentes actualmente en Estados Unidos incluyen 1,25% a todo el acero y aluminio, 2,25% en la mayoría de productos canadienses, 10% energía, 25% en todos los productos mexicanos, 20% en muchos productos chinos y aranceles del 25% para los automóviles y aranceles del 25% para los países que compran petróleo venezolano entrarán en vigor esta semana. Además, Canadá ya anunció aranceles recíprocos sobre 21.000 millones de dólares en productos estadounidenses. China impuso aranceles del 10% al 15% a productos agrícolas estadounidenses y la Unión Europea prometió aranceles de represalia. El presidente de México ya prometió anunciar aranceles compensatorios el propio 3 de abril después de lo que haga Donald Trump. El resultado serán aranceles recíprocos sobre estos aranceles y una de las mayores guerras comerciales en la historia. El arancel promedio en Estados Unidos ya alcanza aproximadamente el 8% con los aranceles anunciados este año y el más alto desde 1970. Y para finales de abril se espera que se supere el máximo de 1946. Es decir, estamos entrando en un momento en el cual hacía décadas que no vivíamos y es normal la incertidumbre que estamos viviendo actualmente. Analice el índice de incertidumbre de la política económica. La incertidumbre política actual supera prácticamente cualquier crisis en la historia moderna de Estados Unidos. Observamos niveles de incertidumbre aproximadamente de un 80% superiores a los de la crisis de 2008. Y como resultado, las fluctuaciones de mercado se están ampliando y preveemos una semana extremadamente volátil. Lo que peor se toma el mercado no son las buenas noticias ni las malas noticias, es la incertidumbre. Lo que peor entiende el mercado siempre es que cuando no se sabe muy bien lo que va a ocurrir y cuanto más incertidumbre tenga la noticia o el acontecimiento, más volatilidad y normalmente peor lo suele tomar el mercado, así que estamos expectantes a cualquier cosa esta semana, tanto positivo como negativo. Además, esta semana los fondos de oro han experimentado entradas sin precedentes. Los ETFs del oro han registrado una enorme entrada neta de 12.000 millones de dólares en los últimos 2 meses, mientras que el S&P 500 ha bajado un 5% en lo que va de año, el precio del oro ha subido casi un 17%. Esto no ocurre en una economía normal. Y se prevé una apertura desenfrenada en los mercados de futuros tras los comentarios de Trump esta semana. El presidente Trump ha amenazado con bombardear Irán si no llega a un acuerdo nuclear y también afirmó que habrá aranceles secundarios sobre Irán y posibles aranceles del 25% al 50% sobre el petróleo ruso. ¿Os dais cuenta? Está agitando prácticamente todo. Barclays cree que los aranceles recíprocos impuestos el 2 de abril por el presidente Trump afectarán hasta 25 países. Entre los sectores estadounidenses probablemente afectados se incluyen el automotriz, el farmacéutico y el de semiconductores. El viernes, el presidente Trump anunció los aranceles farmacéuticos que se implementarán próximamente en la próxima escalada. Como resultado de esta volatilidad, la confianza del consumidor estadounidense ha caído a niveles de 2008. La confianza del consumidor ha caído unos 20 puntos en el último mes hasta el 57. Y los consumidores estadounidenses nunca han sido tan pesimistas, salvo en tiempos de crisis o recesión. Claramente ha comenzado una desaceleración económica. El miércoles también se establecerá el servicio de impuestos externos del IRS. Tan solo los aranceles de automóviles afectarán a 275.000 millones de dólares en importaciones de automóviles al año. El gobierno de Trump aspira a generar 600.000 millones de dólares anuales en ingresos por aranceles. Se trata, en efecto, de un nuevo impuesto que entrará en vigor en este preciso momento. Y esto ayudaría, como he comentado antes, a reducir, entre comillas, la deuda de Estados Unidos, ya que tenemos que pensar en este plan que está tomando Donald Trump como una pirámide, donde arriba del todo tenemos el motivo principal, el lugar a donde Donald Trump quiere llegar en 1, 2, 3, 4 años y donde quiere llevar a Estados Unidos y a su economía, y obviamente este punto hace que tengan que tomarse otras decisiones más pequeñitas en otros sectores por el camino para ir llegando hasta el punto principal, y es donde estamos yendo. Dado que los aranceles provocan aumentos de precios que en cierta medida se trasladan a los consumidores, impulsarán la inflación. En la guerra comercial de Trump 1.0, los precios del PCE en las 9 categorías afectadas aumentaron un 4%. Las categorías no afectadas por aranceles cayeron un 2%. La inflación se disparará en el segundo trimestre de 2025. Y que se
dispare la inflación en el segundo trimestre de 2025, sumado de hecho con lo que vamos a ver a continuación, que el M2 global, la liquidez global en este momento está en máximos históricos, el sentimiento está polarizado y la incertidumbre alcanza su nivel más alto desde marzo de 2020. Iniciamos una de las semanas más complicadas, ya que a todo esto hay que sumarle el comentario de Donald Trump ayer que dice: el presidente Trump está muy enojado con Putin y amenaza con imponer aranceles secundarios sobre el petróleo que sale de Rusia. Más y más inestabilidad a todo lo que va ocurriendo. Recordemos lo que acabo de comentar, el juego casi ha terminado, la ventaja de 10 semanas es mi preferida, pero aquí tenemos a el M2, a la liquidez global, como está en máximos históricos y, bueno, según el precio de Bitcoin se ha comportado en prácticamente toda su historia, lleva 10 semanas de retraso y esto podría denotar un suelo, o que estamos en el suelo, o que en este momento debemos de estar muy cerca del suelo, que nos hará empezar a seguir subiendo ya que cambien drásticamente las cosas, la cual esta semana, aunque pudiera representar el suelo, no sabemos si lo va a hacer con los precios en los puntos actuales o todavía podemos caer un poquito más y podría esto generar el pánico extremo en todos los mercados, que es lo que no sabemos. Por el contrario, también podría anunciar las cosas de una forma determinada, que el mercado de repente lo entendiera como algo muy positivo y de repente las cosas empezarán a subir. No sabemos lo que va a ocurrir, pero me encantaría conocer tu opinión en los comentarios, igual que me encantaría conocer la opinión que tiene Paul Barron sobre todo esto. Todo tuyo el clip. El 2 de abril, de forma similar a una noche electoral, podría ser un evento de los más importantes en el año y por diferencia, incluso 10 veces más relevante que cualquier reunión del FOM. Y ahí es donde no estoy de acuerdo, 10 veces más que un FOM. Si en mayo tuviéramos una reunión de la Fed con un recorte de tipos y más expansión cuantitativa, en mi opinión, eso sería mucho más relevante que cualquier cosa relacionada con los aranceles. Aún así, él dice que muchos ven esto como algo con lo que con un simple toque ligero podría desatar un rally enorme. Hay que recordar que Trump sigue utilizando esto, en mi opinión, como una táctica de negociación. Es algo que lleva considerando desde hace mucho tiempo y que sigue lanzando al mercado para observar cómo reacciona. También presta atención a cómo responden los otros países. El mercado cripto va a ser bastante sensible a todo esto, por cómo reacciona a las presiones del mercado y a los factores macroeconómicos, algo que ya hemos visto rápidamente en los últimos meses. Y recordemos, hay un foco que nosotros tenemos que tener muy presentes, porque hasta ahora todo lo que te he comentado en el vídeo es ruido. Son noticias que afectan al corto y medio plazo, pero que a largo plazo lo dejan intacto, ya que nosotros estamos invirtiendo en tecnología que va a cambiar por completo el sistema financiero. Tenemos que tener esto presente, tenemos que tener presente, y recuerdo y repito porque me parece en este momento muy necesario recordar que las regulaciones están en camino, que hay asociaciones, que hay interés institucional en adoptar esta tecnología, que ya los bancos pueden empezar a ofrecerla y adoptarla prácticamente sin ningún permiso, que tenemos muchos catalizadores positivos que afectan directamente a nuestra industria y directamente a nuestras inversiones, y esto es en lo que nosotros tenemos que poner la mente, pese a conocer, que no está de más, lo que pasa en el día a día, que nos puede dar muy buenas oportunidades muchas veces de compra, pero nada más que eso. Yo en este momento no estoy pensando en vender y solamente estoy pensando en no hacer absolutamente nada, simplemente seguir aquí en YouTube informándoos de lo que vaya sucediendo, y si los precios se desploman a una debacle muy grande, hacer alguna compra importante más con la, entre comillas, poca liquidez que ya me queda en este momento, ya que no es fácil seguir sacando liquidez de abajo de las piedras cada vez que cae, no es fácil, y con la poca liquidez que me cae en este momento, si llegamos a tener alguna bajada considerable, aprovecharé para comprar sobre todo XRP, XLM, ADA de Cardano, y quizá acumule un poquito más de HBAR, que llevo más de un año sin acumular, pero oye, todo eso está a expensas a lo que pueda ocurrir. Como nos trae Digital Asset, Internet no era nada y luego lo era todo. La blockchain no es nada y luego lo es todo. Y para ello me gustaría enseñarte algunos gráficos que tenemos aquí en la página rwa.xyz, que nos trae todo lo relacionado con la tokenización de activos del mundo real dentro de diferentes cadenas de bloques, como por ejemplo BlackRock, que es una de las empresas con su fondo institucional Digital Liquidity Fund, desde que lo abrió prácticamente. Bueno, tuvimos un primer momento donde realmente se empezaron a tokenizar diferentes activos, podéis ver que eran unos 382.000 dólares aproximadamente, se mantuvo en esas cifras prácticamente un año y ahora más o menos desde principios de marzo la cosa está empezando a subir, y esto recordar que está siendo tokenizado en Ethereum. Es importante que tengamos esto en cuenta porque Ethereum ahora mismo está siendo una de las blockchains más castigadas. Yo siempre
hablado de una forma un poco polarizada frente a Ethereum en este canal, pero realmente también soy una persona con lógica y que le gusta ver las oportunidades, y como ya dije unos vídeos atrás, yo ahora ya sí he comprado Ethereum porque en este momento, en estos puntos, y viendo todo lo que se está moviendo internamente dentro de la cadena, igual que XRP, también me parece una buena oportunidad el precio actual. De hecho, por ejemplo, si nos vamos al overview de en general cómo están los mercados tokenizados, podemos ver, para tener una vista de águila en este momento de los mercados, cómo la cosa no para de subir y cada vez hay más activos tokenizados en la cadena de bloques de forma exponencial. La XRP Ledger ha sido incluida en esta página de momentos con dos activos tokenizados que tenemos, que es el fondo de Archax, OpenEden Digital y RLUSD. Y aquí, bueno, podemos encontrar un poquito de información sobre todo esto, aunque de momentos, a diferencia, por ejemplo, de Ethereum, se podría decir que de forma aparente está un poquito más en pañales, aunque la realidad es que no es así. Y dicho esto, con esta última frase vamos a despedir. Más de 5.000 bancos acaban de recibir luz verde para entrar en el mercado de las criptomonedas. La FDIC acaba de activar la ley. Los bancos ahora pueden adentrarse en los activos digitales sin necesidad de aprobación previa. Esto no es solo un cambio de política, es un giro radical respecto a la postura cautelosa los últimos 3 años. Con la FDIC y la OCC sincronizadas, Estados Unidos está acelerando la integración de las criptomonedas en un núcleo de su sistema financiero. Desde la custodia hasta las monedas estables y las operaciones en blockchain, los bancos ahora tienen libertad para desarrollar. La FDIC y la OCC están desarrollando una nueva estrategia para las criptomonedas. Estados Unidos está a punto de liderar la próxima ola de finanzas con criptomonedas. Yo creo que sí. Y creo que no debemos de perder el foco de este punto. Y nada, con el precio de XRP en este momento cayendo en un día y en una semana bastante agitada, nos despedimos. Me gustaría conocer tu opinión de forma respetuosa y sincera en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, un buen like y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós!